Ya están grabando. Sí, ya empezamos a grabar. Buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy de orbitopatía tiroidea. Nos va a hablar Listo. Mariana Mi nombre es Escobar Mariana Escobar. Girando, estudiante de primer año. Sí, listo. Entonces, la orbitopatía tiroidea es un trastorno autoinmune del tejido retrovulvar que va a estar asociado más comúnmente a la enfermedad de Graves. Sin embargo, los pacientes también pueden ser eutiroideos o hipotiroideos. Es la expresión extratiroidea más frecuente de la enfermedad de Graves y en estos pacientes con la orbitopatía el 6% se van a presentar con una presentación de moderada a grave y un 0,5% que amenaza la visión. Con respecto a la epidemiología, puede ocurrir a cualquier edad, pero es más común en mujeres en la tercera a quinta década de la vida, es más común en mujeres que hombres, pero en hombres se ve mayor gravedad y también se ve mayor gravedad en pacientes diagnosticados mayores de 50 años. Esta enfermedad es muy importante porque afecta la calidad de vida y va a tener consecuencias relevantes para la salud pública, incluidas las bajas por enfermedad, la incapacidad laboral y los costos de las terapias. Con respecto a los factores de riesgo, tenemos modificables y no modificables. Dentro de los no modificables tenemos ser de sexo masculino, mayor de 50 años al momento del diagnóstico y los factores genéticos. Y respecto a los factores modificables, tenemos el tabaquismo, la disfunción tiroidea no controlada y el tratamiento previo con yodo radioactivo. Con respecto a la fisiopatología, pues todavía no se entiende pues completamente, pero sabemos que los pacientes con enfermedad de Graves tienen exceso de la expresión del receptor de TSH en el tejido retrovulvar, especialmente en los fibroblastos orbitarios. Lo que va a pasar es que se activan los autoanticuerpos contra este receptor de TSH, van a proliferar los fibroblastos y se van a secretar citoquinas proinflamatorias y también hialuronato, el cual es hidrofílico. Este, al ser hidrofílico, va a fomentar que haya mayor acumulación de líquido en las fibras musculares y estos fibroblastos se van a diferenciar en adipocitos maduros que va a hacer que se haga expansión del tejido adiposo orbitario. Esto ya pues como al final de la inflamación y este proceso de la fisiopatología va a llevar a una atrofia, fibrosis y esclerosis de los músculos extraoculares. Va a tener tres fases. La fase activa, que es cuando vamos a ver los cambios inflamatorios, la fase estática, que es cuando se va a mantener estable, y la fase inactiva, que es cuando se van a dar la mejoría de estos síntomas, se da más o menos entre los 12 y 18 meses después del inicio de la enfermedad, pero normalmente la proptosis y la disfunción de los músculos extraoculares no se van a normalizar si no hacemos una intervención y pueden persistir hasta en un 50% de los pacientes. Con respecto a los signos y síntomas, entre los síntomas tenemos el lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, fotofobia, dolor ocular, que puede ser espontáneo o con los movimientos oculares, la diplopía, que puede ser intermitente o constante, disminución de la sensibilidad al color y pérdida visual. Y con respecto a los signos, vamos a ver en un 90% de los pacientes la retracción palpebral, edema y enrojecimiento de los tejidos perioculares, hiperemia conjuntival y quemosis, exoftalmos, lagoftalmos, disminución de la motilidad ocular que puede llevar a estrabismo y la diplopía, y disminución de la agudeza visual debido a la neuropatía óptica distiroidea. Aquí tenemos pues como unos ejemplos de pacientes, vemos la retracción palpebral, vemos la proptosis, que en este paciente pues es más significativo pues como en este ojito, vemos el lagoftalmos, en esta imagen de abajo vemos un estrabismo restrictivo y también pues vemos acá la retracción palpebral. Acá podemos ver el lagoftalmos. También en estos pacientes es importante mirar la plica seminulares y pues que aquí puede haber inflamación, puede haber quemosis y en esta fotico de acá vemos que esta enfermedad también puede llevar pues ya en casos muy avanzados a una subluxación del globo ocular. Con respecto al diagnóstico, vamos a hacer TSH y T4 libre en todos estos pacientes
y vamos a pedir anticuerpos contra el receptor de TSH, que son los TRAP. También podemos pedir las inmunoglobulinas inhibidoras de la unión a la tiroides, las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides y los anticuerpos antimicrosomales. Con respecto a las imágenes, la elección sería la tomografía sin contraste y podemos pedir resonancia cuando estamos sospechando una neuropatía óptica compresiva. Lo que vamos a ver en las imágenes es que los vientres de los músculos extraoculares van a aumentar del tamaño, pero el tamaño pues, del tendón se va a preservar. Y se va a dar una afección que normalmente es bilateral, pero asimétrica. Y los músculos se van a ver afectados en el siguiente patrón. Primero los rectos inferiores, rectos mediales superiores, rectos laterales y por último los oblicuos. Entonces lo que veríamos en esta imagen sería pues como un agrandamiento pues sí, agrandamiento del el recto inferior y del recto medio. Y aquí vemos pues como la fotico de los pacientes y como los hallazgos en las imágenes, aquí vemos que también el recto medio está como engrosado y vemos que el tendón permanece pues como en su tamaño normal y en la imagen de abajo vemos una proptosis. Hay que clasificar a la enfermedad tanto en su gravedad como en la actividad inflamatoria. La actividad inflamatoria nos va a decir qué tanta respuesta va a tener a los esteroides y pues la gravedad nos va a decir qué tipo de manejo le vamos a brindar a nuestro paciente. Para mirar la actividad de la enfermedad tenemos la clasificación CAS o el Clinical Activity Score que va a mirar los siguientes componentes. Si tiene dolor retrovulvar espontáneo, si tiene dolor hacia, pues con la mirada hacia arriba o hacia abajo, si tiene eritema palpebral, edema palpebral, hiperemia en la conjuntiva o quemosis, o si tiene inflamación de la carúncula o de la plica. Una actividad de la enfermedad va a ser si este score da mayor o igual a 3. También cuando lo vamos a clasificar según la severidad, tenemos en riesgo inminente de pérdida visual, de moderada grave y leve. ¿Cuándo vamos a hablar de un riesgo inminente de pérdida visual? Cuando tenemos una neuropatía óptica o una alteración severa de la superficie corneal. Una moderada grave cuando tenemos una retracción palpebral mayor o igual a 2 milímetros, una inflamación de los tejidos blandos moderada, una proptosis mayor o igual a 3 milímetros, una diplopía y pues que el impacto en la calidad de vida del paciente sea tan significativo que se considere justo como los riesgos de realizar una intervención. Y dentro de la leve, pues ya tendríamos la retracción menor a 2 milímetros, una inflamación leve de los tejidos, una proptosis menor a 3 milímetros, una exposición corneal leve que responde a lubricantes y que no tenga diplopía. También tenemos esta clasificación que es la VISA, con visión, inflamación, estrabismo y apariencia, que nos va a clasificar tanto la actividad como la gravedad. A cada ítem, pues uno lo va a clasificar con la gravedad según lo que uno vea al examen físico y la actividad la va a definir si algo cambia pues en el paciente, una progresión de cualquier síntoma durante los 2 meses anteriores. Con respecto al tratamiento, entonces, pues tenemos estos 5 pasos que son muy importantes a tenerlos en cuenta en estos pacientes, que es diagnosticar de manera adecuada al paciente. A todos los pacientes que tengan enfermedad de Graves, hacerles screening para orbitopatía y decirle a los pacientes qué síntomas pueden presentar para que ellos estén atentos y consulten. Prevenir la progresión. Esto lo podemos hacer diciéndole al paciente que deje de fumar, manteniendo el estado eutiroideo, evitar el yodo radiactivo cuando estamos frente a pacientes con una orbitopatía moderada a severa y en caso de que se vaya a hacer este yodo radiactivo, usar profilaxis con esteroides, evitar el hipotiroidismo después de la radiación y en los pacientes que tengan un curso leve podemos dar suplementación con selenio, que ya lo vamos a ver más adelante. Y siempre que sospechemos pues, que estos pacientes puedan tener la orbitopatía, referirlos de manera temprana a un especialista. Dentro de las medidas locales que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes, si tenemos ojo seco,
lubricantes oculares, cámara húmeda y se puede tapar el ojito cuando el paciente esté durmiendo. Para la fotofobia, recomendarle lentes oscuros, la diplopía, una oclusión monocular o los prismas de Fresnel. Y para la retracción palpebral superior podemos inyectar Botox en el elevador del párpado y el complejo muscular de Müller. El tratamiento de estos pacientes debe ser multidisciplinario, siempre se debe pues como restaurar el estado eutiroideo. Tenemos tres opciones, los fármacos antitiroideos, la tiroidectomía y el yodo radioactivo. Se puede usar cualquiera de las opciones, pues ya dependiendo del paciente que tengamos, pero tener en cuenta que con el yodo radioactivo 15 al 20% de los pacientes pueden hacer una exacerbación de la enfermedad ocular tiroidea, por lo que siempre hay que hacer profilaxis con corticosteroides orales. Y ya vamos a hablar pues como del tratamiento específico dependiendo de la severidad que encontremos en el paciente según la guía europea. En los pacientes que tengamos unas manifestaciones leves, entonces vamos a hacer el tratamiento local y lo podemos observar y también podemos hacer un tratamiento adjunto con una suplementación con selenio por 6 meses. Si la calidad de vida de estos pacientes está alterada y tiene una enfermedad activa, podemos usar dosis bajas de inmunomoduladores, que ya los vamos a ver más adelante, y si está ya inactiva y quedó con secuelas, ya podemos hacer rehabilitación con cirugía, dependiendo pues como de los hallazgos que tenga el paciente. Siempre hay que decirle al paciente que deje de fumar, que pues como ya vimos es uno de los factores de riesgo modificables. Con respecto al moderado severo, tenemos varias opciones de tratamiento. Entonces vamos a primero decir cada una de ellas y después cómo las vamos a emplear. Tenemos los glucocorticoides que van a disminuir el reclutamiento de linfocitos y monocitos y también van a interferir con el funcionamiento de los linfocitos T y B. Va a mejorar la proptosis en un 20 a 60% de los pacientes a 12 meses. La diplopía tiene una respuesta variable, más o menos una mejoría en un 33% de los pacientes, mejora más en los tratamientos a dosis altas y también nos van a ayudar en la mejoría de la calidad de vida. Los pacientes van a tener mejor respuesta al tratamiento intravenoso. Comparando el tratamiento oral y el intravenoso, el oral tiene una respuesta de un 50% aproximadamente y intravenoso un 83%. Con respecto a los esquemas, tenemos un esquema pues, a dosis acumulativa de 4.5 gramos y un esquema a dosis más alta. Entonces nosotros podemos empezar con el de 4.5 gramos, que son 12 infusiones semanales, que serían 6 infusiones de 0.5 gramos y después de 0.25 gramos. Y en los pacientes en los que tengamos como un espectro de la enfermedad más severo, podemos usar 750 miligramos semanales por 6 semanas y después 500 miligramos por 6 semanas, pues para ver la respuesta en estos pacientes. Con respecto a los corticoides orales, van a tener menor respuesta, tienen mayores efectos adversos, pero nos van a servir mucho en estos pacientes que no tengan un fácil acceso a los hospitales y que no puedan estar yendo pues como a que les apliquen las infusiones. Vamos a usar una dosis de 1 miligramo kilo, desmontando 5 a 10 miligramos semana por 6 meses. Y también tenemos la opción de los glucocorticoides locales, solamente cuando hay contraindicación de los corticoides sistémicos. Los riesgos es que pueden empeorar la neuropatía óptica, pueden generar lipomatosis, atrofia, lesión del globo ocular, hemorragias retrovulvares y aumento de la presión intraocular. Podemos hacer inyecciones orbitales con triamcinolona en el cuadrante inferolateral y estos se han visto que reducen la diplopía y el tamaño de los músculos extraoculares. Y también tenemos la opción de inyecciones subconjuntivales que nos van a ayudar con la retracción del párpado superior. Listo, ya vamos a empezar con los inmunomoduladores, empezando con el micofenolato. Él va a inhibir la síntesis de guanosina monofosfato, disminuye la producción de anticuerpos, va a tener efectos antiproliferativos en los linfocitos T y B, induce la apoptosis de los linfocitos linfocitos T
Inhibe la quimiotaxia y la adhesión pues, de esas células inflamatorias y va a inhibir la proliferación de los fibroblastos. Este es un muy buen medicamento, tiene un perfil seguro, tiene pocos efectos adversos y nos va a ayudar con los índices de inflamación de la enfermedad. La zatioprina es un agente antiproliferativo que tiene un mecanismo de acción similar al micofenolato, pero este no se ha visto pues que como agente único sea beneficioso en estos pacientes, pero se puede usar como ahorrador de esteroides y combinarlo con corticoides orales a dosis bajas. Y tiene pues como su principal beneficio es reducir las tasas de recaída. La ciclosporina es un agente inmunosupresor que inhibe la vía de la calcineurina y reduce la proliferación de las células T y la secreción de la interleuquina 2. Este también se va a usar en combinación con los glucocorticoides orales, no se va pues como a usar solo y también va a ayudar como disminuir las tasas de recaídas en estos pacientes. El tocilizumab, que bloquea el receptor de interleuquina 6 en los fibroblastos, va a mejorar los índices de inflamación, es muy bueno en proptosis y es útil en pacientes que sean resistentes a los glucocorticoides. Como efectos adversos que tenemos que considerar, las infecciones, la hepatotoxicidad y la anafilaxia. El trepotunumab bloquea el factor de crecimiento insulínico, pues el receptor, que este va a ser complejo con el receptor de TSH. Este es un medicamento nuevo que ha probado ser el más eficaz hasta el momento, pero faltan como más estudios y es muy costoso y solamente está disponible en Estados Unidos. Está contraindicado en enfermedad inflamatoria intestinal y en el embarazo. Tiene muchos efectos adversos, pero nos va a mejorar mucho los índices de inflamación y la proptosis y la diplopía. El rituximab es un anti-CD20, inhibe los linfocitos B, también nos va a ayudar con los índices de inflamación, no tiene tanto efecto en la proptosis, pero nos va a ayudar en las recaídas. Tener en cuenta que puede generar síndrome de liberación de citoquinas y edema del nervio óptico. Con respecto a la radioterapia, es muy buena para la proptosis y la diplopía. Se administran una dosis de 20 Gray por órbita, fraccionada en 10 dosis diarias durante 2 semanas. Se administra en la porción retrovulvar por un puerto lateral y también es muy bueno porque tiene como efecto residual que es ahorrador de esteroides. Está contraindicado en pacientes menores de 35 años y a tener en cuenta que puede empeorar las retinopatías vasculares. Listo, entonces ya tenemos como todas las opciones de tratamiento, entonces ya vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. En el tratamiento de la orbitopatía moderada a severa podemos empezar entonces con la dosis acumulada de 4.5 de metilprednisolona, que serían los 0.5 gramos semanales por 6 semanas, con el micofenolato 0.72 gramos también por 6 semanas. Si no responde, ya pasamos a la segunda línea, que ya la vamos a ver, y si responde o tiene una respuesta parcial, podemos seguir con 0.25 gramos de metilprednisolona y la misma dosis de micofenolato. Si responde, pues ya paramos la terapia. Y en los pacientes que vemos que tienen un espectro más severo de la enfermedad, podemos empezar dosis más altas, como habíamos visto, de 0.75 gramos. Si responde, seguimos con la misma metilprednisolona, pero pues a menor dosis, a 0.5 gramos. Y si no mejora, ya seguimos a la segunda línea, que sería esta. Dentro de la segunda línea, entonces, si empezamos con la dosis baja de prednisolona, de metilprednisolona, podemos dar un segundo curso con las dosis altas de 7.5 gramos acumulados. O también tenemos otras opciones. Podemos empezar los corticoides orales y usar la ciclosporina o la azatioprina. Podemos usar la radioterapia con los glucocorticoides orales o ya podemos usar los inmunomoduladores que tendríamos el trepotunumab, el rituximab y el tocilizumab. Y ya en los pacientes que tienen riesgo inminente de pérdida visual, ya estos se tienen que pulsar, daríamos 0.5 o 1 gramo de metilprednisolona,
que se van a dar, pues se pueden dar 3 dosis consecutivas, o sea, por 3 días seguidos, o se pueden dar en días alternativos, de un día sí, un día no, por 3 dosis pues consecutivas. Y vamos a monitorizar el paciente. Si el paciente no responde o empeora, ya se pasa a un manejo quirúrgico que sería una descompresión urgente. Y si el paciente sí responde, podemos seguir usando los pulsos de metilprednisolona. Si responde, ya seguiríamos pues con el ciclo semanal, y si tiene una respuesta parcial o no respondió pues como el paciente, pues tenemos que hacer uso de la descompresión orbitaria. Y también les traigo pues como la guía, pues como el consenso americano y europeo, pues también con respecto pues como al manejo. Entonces, lo que habíamos dicho, en la leve podemos observar al paciente o dar suplemento de selenio. Y ya pues en los pacientes que tengan pues como la enfermedad inactiva y tengan alguna secuela, se puede hacer alguna corrección quirúrgica. En los pacientes con enfermedad moderada severa, entonces si necesitamos pues como la inactivación de la enfermedad, podemos usar los glucocorticoides intravenosos. Y también pues como los que ellos escogen pues como de primera línea sería el teprotumumab. Y cuando tengamos pues como restricción en los movimientos oculares, también hacer uso de los glucocorticoides intravenosos, la radioterapia, que se puede usar también con los glucocorticoides, o el teprotumumab. Y ya pues si necesitamos hacer uso pues como de las otras terapias. Y ya en los pacientes con pues que tengan afectación ya pues ya tengan, sí, pues ya tengan, me enredé, eh, que sea, no, ya me enredé, riesgo inminente de pérdida visual, eh, entonces usaríamos los pulsos de metilprednisolona, ay, me pasé, o ya la descompresión orbitaria. Y les traigo un casito clínico para que, pues, como que entre todos participemos. Entonces, tenemos un paciente masculino de 53 años, como antecedente tiene tabaquismo pesado, consulta por exoftalmos progresivo de 6 meses de evolución, tiene disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo, en el ojo derecho está 20/70 y en el izquierdo está movimiento de manos, y hace 6 meses le realizaron una tiroidectomía y tiene una TSH en 21. Entonces, pues para que participemos, como qué factores de riesgo le ven a este paciente. Hombre, Ujú. tabaquismo pesado, Eso, sí, y básicamente, obvio el perfil tiroides alterado, pues. exacto. ¿Cómo clasificaríamos pues como la actividad de la enfermedad? Pues yo creo que está muy claro que está activa, y dentro de la gravedad, ¿ustedes cómo lo clasificarían? Riesgo inminente muy severo. Exacto. Y pues, ¿por qué lo vamos a clasificar así? Porque ya tiene afectación pues como una neuropatía óptica y tiroidea, y además vemos pues como todo ese compromiso pues como de la superficie ocular que tiene el paciente. Y entonces, ¿cuál sería el tratamiento inicial con este paciente? Iniciaríamos Laura, entonces, señora. ya le iba a preguntar. Yo le iniciaría de una vez pulsos de metilprednisolona por 3 días, 500 miligramos, pues de una vez, y luego continuar por 6 semanas y ya ir buscando un inmunomodulador para ir, o un ahorrador de esteroide. Como era tan severo, o pues como el compromiso del señor era tan severo y pues ya había que actuar, me parecería que iniciar con un micofenolato, o si no pasar ya pues como a otro, si ese no llegase a funcionar. Listo, sí, súper. Yo a eso le Entonces, iniciaría 750, pues porque lo que te estabas diciendo ahorita, María, si quieres dar la diapositiva que tienes los esteroides y ve pues los pulsos, que son las dosis acumuladas. En teoría, pues lo que se dice es que dependiendo si es moderado o severo,
uno le empieza la dosis acumulada de 4.5, que eso lo tienes en una diapositiva en 2 cuadritos. Sino que En ese sería, pues, o lo que yo entendí, ese sería para moderado severo, como ese ya tiene riesgo inminente, porque esos serían como dosis semanales, y a este paciente lo vamos a pulsar. Yo creo que este paciente hay que pulsarlo Sí, exacto. y estar súper pendiente porque si, pues no, si no mejora, ese paciente es del Pablo, ¿cierto? Sí, ese fue el Pablo. Sí, Daniel me prestó el casito. Porque es que pues hay que descomprimirlo. Ese lo descomprimieron. Sí, Bueno, ¿cierto, Mari? Sí, Le ese se descomprimió. ese hay que neurocirugía. descomprimirlo con neurocirugía Neurocirugía. para que descomprima el nervio óptico. Ambas paredes mediales las descomprimió neurocirugía. Ajá, porque hay que ir a descomprimir el canal. Sí, yo también iba a decir una cosa y era que cuando yo estuve manejando este tema pues en Bucaramanga, los reumatólogos decían mucho y por ejemplo la doctora Claudia Durán también en las charlas que ha hecho ha hablado mucho de eso, de la diferencia entre colocar 500 miligramos y 750 miligramos en bolo. No sé, Exacto. tú también, que en realidad en los estudios que han realizado, que yo creo que yo por ahí los tengo y se los voy a mandar, no hay mucha diferencia en respuesta en bolo, hablando del día de bolo, de colocarme la diferencia entre 500, 750 y 1 gramo, que antes se colocaba 1 gramo diario por 3 días. En respuesta era muy similar versus, o sea, 1 gramo versus 500 miligramos, pero con el gramo habían muchos más efectos adversos secundarios como a los mismos esteroides. Entonces, por eso es que la tendencia fue que lo fueron bajando. No sé, la doctora Cris, si se acuerda que lo manejábamos antes como más alto y hacían unos picos de los diabéticos de hiperglicemias y muchos más efectos secundarios como riesgo infeccioso, riesgos como asociados a esa dosis tan alta. E igual, ¿Qué? Dale, ¿cómo? dale, termina. Y no, igual, pues tú tienes que estar chequeando la evolución, como dijo la doctora, en esas primeras 48 horas, porque si no hay respuesta, está ahí el riesgo inminente y los gráficos y los algoritmos sí son muy claros en que si la persona no mejora, lo que hicieron, una descompresión. Clau, no tengo claro lo de la dosis. Pues en este caso sería dosis para pues neuropatía óptica, pues no, esa parte no la tengo clara. Tenemos que estudiar porque entonces en ese caso sí tenemos que bajar la dosis, pues y si no se justifica ponerle 1 gramo, que es lo que estamos poniendo en este momento en estos pacientes, hay que bajar la dosis. Pues no, Sí, la verdad no. lo que hablaban los estudios era que la respuesta, pues es que obviamente cuando hay un riesgo inminente de neuropatía, pues es un riesgo inminente de neuropatía, ¿cierto? Pero digamos que en las moderadas a severas, que igual les estamos haciendo tratamiento con esto. No, pero en esa sí, pero cuando hay neuropatías, yo creo que sí. se queda 1 gramo. Sí. Cuando es la otra, sí, yo creo que depende, pues, pero siempre. Ustedes están poniendo 500. Sí, 500 cada semana. Sí, eso. Pero en pulso, o sea, yo entiendo lo que dice la doctora Claudia, que nosotros cuando los pulsamos en el Pablo los pulsamos con 1 gramo. Lo que dice la doctora Claudia es que ya la tendencia es a pulsar con 500 y que es igual de efectivo a pulsarlo con 1 gramo. Entonces, Eso yo también lo venía escuchando. Sí, eso yo lo he venido escuchando pues también como desde antes, y de hecho miren que las neuritis ópticas también neuro los está pulsando con 500 miligramos en el Pablo. Pues, Saris, para la próxima que tú vas a hablar de la parte quirúrgica, sería bueno que, pues, que empezáramos con esto. Yo creo que sí tenemos que tener esto claro con estudios y claramente, porque para que empecemos a pulsar no con 1 gramo, sino con 500, me parece súper importante. Sí, y eso incluso en las últimas guías que salieron el año pasado, si no estoy mal, de Ugogo, aclaran mucho ese tema. Aclaran mucho ese tema sobre la diferencia de dosis entre 500, que es como lo recomendado, pero en neuropatía óptica tan grave como este señor, creo que sí es un poco más alta, creo, como dice la doctora Cris. Pero miremos. Porque si es para las moderadas, pues, y que no estamos pulsando por neuropatía, es otra cosa. Lo ideal sí es que sea 500 por 6 semanas y después 250 por otras 6 semanas.
Pero si es neuropatía óptica, pues yo no lo tengo claro. Yo quisiera que empezáramos la próxima como hablando de si pulsar con cuánto en pacientes con neuropatía óptica. Sí, porque eso era lo que les estaba diciendo ahorita, que yo también tengo en mente que la de Hugo decía, si es moderada, pues sí hay actividad, pero si es moderada, pues es como la dosis acumulada que estaba hablando Mari, pero empezando con un pulso de 500 la primera semana y luego seguirlo con 250. Y si es severa, que incluso ya les voy a mandar un algoritmo que tengo de un artículo que sacaron de este año, que era como una recolección de la de Hugo y de las últimas guías de tratamiento, y decían que empezar con 750. Pero O sea, mira, a ver, cuando ellos hablan de moderado severo, ellos hablan de esteroides no pulsados. Y ellos hablan que hay dos esquemas, un esquema de altas dosis no pulsado, que comienza con 750 semanal y luego le bajan, o un esquema de bajas dosis. Eso es moderado severo no pulsado. Ya cuando es muy severo, o sea, riesgo la visión con neuropatía, ya es pulsado, que es diferente. O sea, cuando es moderado severo, hay ese esteroide semanal y hay dosis altas y dosis normales. Eso son como dos ramas. Ya el muy severo si es pulsado, y ya la duda es, ¿pulsamos con 500 o pulsamos con 1000? Esa es como la duda. Y miren que, por ejemplo, lo que mostró Mariana, mostraba una dosis mucho más alta, acumulada de lo que normalmente nosotros hacemos, porque acuérdense que son 500. Ella puso, si quieres, Mari, fíjate cuánto fue. Por 6 semanas. Ella puso 4.5 gramos de dosis Total. total. Pero no puso más. Decías, ¿cuánto decía? 4.5. Pero yo no sé yo por qué cuando hice diapositiva dije, no, le está poniendo más de lo que normalmente ponemos. Decía 750. Sí, eso tenía 4.5, 7.5. opciones. Y eso es demasiado alto. O sea, eso, digamos que en términos de efectos secundarios de los esteroides, estamos hablando de osteoporosis, o sea, eso tiene a nivel suprarrenal, pues, o sea, es como hacerlo justo, pero que no tenga otros efectos en la medida de lo posible. No sé. Y otra, ¿Cómo? ¿Qué? que yo digo No, que otra cosa que hay que tener en cuenta es que eso que pulsamos se le tiene que restar a la dosis total. Ajá, muy bien, Que es Dani. importante. Ahí empieza sumando, claro, ahí empieza sumando la dosis total. Pero Doc, tú si te vas a 7.5, es demasiado alto. Pero no, pero solo, Dani, tuviste esa charla, ¿cierto? Eso lo que si está muy severa, pues no, si está severa, pues sin compromiso del nervio óptico, o sea, si no hay compresión del nervio óptico y está muy severa, pues sí le ponen unos 750, pero generalmente lo que ponemos es 500 por 6 semanas. O sea, y luego 250. O sea, la confusión es en el moderado severo, que hay dos ramas. Confusión. Es el moderado severo. El muy severo no tiene, o sea, es pulso sí o sí. Pero es pulso el moderado severo que hablan de dos esquemas. ¿Cómo? Pero bueno, pulso de 1 gramo, eso es lo que hay que ver. Eso es lo que tenemos que leer, esa es mi duda. Sí. Porque lo y otro me parece que no. Otra cosa que a mí me entra la duda en el Pablo, y es, listo, pues ahora hablamos de eso, muy severo, se pulsó, se terminó de pulsar, se consiguió el tocilizumab, ¿qué hace uno? Empezarlo. Yo creo que uno sí, pero quita uno el esteroide. Pero no se quita, no. Lo que se quita. hace, no se quita. Lo que se hace es que se hace un desmonte del esteroide, o sea, lentamente, mientras se deja que el efecto del inmunomodulador actúe. Eso es lo que hacen siempre en reumatología o en enfermedades autoinmunes. Si yo estoy con una prednisolona y yo pongo azatioprina, yo no puedo suspender la prednisolona apenas empieza la azatioprina. Yo hago el desmonte de la prednisolona y arranco la azatioprina. Pero incluso deben esperar 2 semanas después de que ha hecho el efecto, por ejemplo, la azatioprina para desmontar la prednisolona. Eso es más o menos lo que hacen, pero lo hacen simultáneo, porque el paciente quedó en un hueco ahí de tratamiento. Claro, tengo una pregunta. Y en Bucaramanga les daban, no sé, porque acá, pues esto ha sido muy difícil. A ver, cuando uno lee la guía, hablan de un tocilizumab. Pues acá lo que hemos utilizado es tocilizumab. Pues a ver, cuando es moderado, sí, o sea, sin neuropatía, se da micofenolato como primera línea, ¿cierto? Pero acá al Pablo nos llegan unos muy severos, entonces hay que
hay que entrar, darle con toda. ¿Qué hemos logrado hacer? Conseguir el tocilizumab, pero cuando uno lo lee es intravenoso, pero acá no hay intravenoso. Entonces lo que yo hice, y es que si uno se pone ahí a leer como la minucia de los estudios, se da subcutáneo semanal. En Bucaramanga, ¿cómo lo dan el tocilizumab? No, O no no, sé si no, dan no, tocilizumab. no hay tratamiento con tocilizumab disponible. O sea, en realidad se supone que apenas es que, o sea, antes yo no sé cómo hicieron en el Pablo. Lo Ah, que no, es pasa que es que tocó tutelar, si eso no, hay no que dan. tutelar y hay que, Sura se los da, se demoran, pero se los da y Es se que los en da Bucaramanga casi no hay Sura, no, casi no hay Sura. y en el Pablo se los dan, el problema es el seguimiento, el problema es después y que se los sigan poniendo después. Claro, claro. No, y otro problema, por ejemplo, que yo no sé si a ustedes les pasa acá, yo he visto que el CES son muy juiciosos, pero es la única parte, y bueno, y del Pablo también, pero es muy difícil garantizar que al paciente le apliquen el medicamento cada 8 días intravenoso, es muy difícil. No, Ay, sí, no me sí, parece difícil. me ha parecido súper difícil, me han llegado pacientes que no Pero se y lo... ahí es de donde consulta, Clau, no. No, pero no es como tan, no son tan juiciosos. O sea, los de Sura sí, pero por ejemplo, pacientes de nueva EPS, pacientes de otras EPS, ha sido súper difícil. Súper. Pues no sé. Ahí sí sería mejor subcutáneo y que ellos mismos se la apliquen. Pero Incluso, eso es para No, pero la metilprednisolona. Metilprednisolona. de metil, sí, imposible. Nada. No, Eso pero tiene acá que la ser gente, pues, familia avispada. La familia avispada se lo consigue como, la familia que no está avispada no se lo consigue. Sí, claro, claro. ¿Qué más van a decir del tratamiento? Yo tengo dos cosas para decir. Ya paramos el tratamiento. Conclusión. Un artículo súper bueno donde se vio que los LDL aumentado y el colesterol total es otro factor de riesgo de la orbitopatía tiroidea. Y se ha visto que los pacientes que están en tratamiento con estatinas mejoran, responden mucho más fácil a los esteroides y son pacientes que no tienen orbitopatías tan severas, para que lo tengamos en cuenta. Y otra cosa que les quería decir, los anticuerpos contra el receptor de TSH son súper importantes. Nosotros pues vemos muchos pacientes con clínica de orbitopatía tiroidea que para nosotros es activa y con pruebas tiroideas normales. Endocrino no nos cree que tienen una orbitopatía tiroidea activa, no nos creen. Y los anticuerpos es casi que un factor que nos va a decir cuándo está activa y cuándo no. Es como una muestra de actividad de la enfermedad. Entonces me parece muy importante siempre, y no se les olvide pedirlo, siempre pedir esas tres cosas. sí, o sea, la cosa es, y me acuerdo que a mí un profesor de medicina interna me decía eso, usted puede tener la tiroides perfectamente bien, pues los niveles, pero como esto es inmunomediado, no dejarse como, pues no confiarse porque es por los TRAP, así uno esté tiroideo es los TRAP. Y otra cosa que uno ve, el mecanismo fisiopatológico es el TRAP, pero yo sí me preguntaba por qué los endocrinos piden anti-TPO y anti todos los otros. No es porque ese sea el mecanismo fisiopatológico, sino porque ellos buscan autoinmunidad. Los anti-TPO, entonces que Hashimoto, buscan Graves, pero eso es más como complementario a ellos. Nosotros, TRAP, y lo que habíamos visto con la doctora es que los TRAP no son 100% sensibles. O sea, ahí vimos que dependiendo del método, que yo no sé de eso, pero dependiendo del método varía entre el 85%, 90%, entonces hay casos que uno los puede tener negativos. Exacto. Y uno los ve, y la clínica es una orbitopatía tiroidea y está activa. Nada, hay que tratarlo, haciendo endocrino no nos crea, haciendo endocrino nada, hay que tratarlo. Bebé, pero eso no está también en un, pues uno no debería pedir todos los anticuerpos también y sobre todo en esos casos, pues que tenga unas libres normales. Pues sí, pero pues yo solamente les pido los TRAP y ya los mando a endocrino y que endocrino termine de estudiar, pero pues sí, uno sí se los podría pedir todos también. No sé, Clau, si tú los pides o qué.
Sí, también. No, todo no, solamente los TRAP y ya. Se me fue la palabra en este momento, que hay otro estado de la orbitopatía que no está clasificado, que eso es lo último de lo que están hablando en los congresos, Doc, que es sobre signos de atrapamiento imagenológico, pero que todavía clínicamente no se puede clasificar como activa. ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. Yo lo tengo acá. No sé. En donde el nervio se ve apiñado, que empieza a tener signos de neuropatía y son pacientes que aunque clínicamente parecieran no tener una enfermedad activa, tienen signos de apiñamiento del nervio y toca mandarlos a hacerle tratamiento con esteroides, pero se me fue el nombre en este momento. Sí, pues no sé si yo tengo un nombre en específico, pero hablan que uno puede tener eso independiente de la severidad, o independiente del Independiente de la CAS, clasificación que te da el CAS o uno la puede tener un vida, CAS bajo y aún así tener eso. Entonces, como estar pendiente porque se le inflamó el musculito por allá en el apex y le apretó. Entonces, puede ser un CAS bajo, pero una severidad alta por la neuropatía. Eso también lo describe. por el apiñamiento, pero eso tiene un nombre y está clasificado como Yo lo que había visto, Clau, era el tamaño de los músculos asociado como a la rectificación del nervio. Pues que si el nervio... Sí, también son y los que signos, pero eso sí lo usan, que es normal el demorado severo del aumento del tamaño de los músculos, eso sí se usa. Pues porque yo había visto que demorado severo en aumento, si un músculo estaba engrosado más de 5,5, también era una indicación para entrar. Pues, Salis, eso es más como de la clínica, más de, pues, pero no es solo el tamaño. Yo pienso que es más como la clínica y lo que vos encontrés en el paciente y la respuesta que tenga a los esteroides o al tratamiento. Es que a mí pues personalmente lo que me ha parecido, por ejemplo, que me parece un reto como de tratamiento en algunos pacientes que me han tocado en el Pablo, son los pacientes que están inactivos, pero que tienen escala algo de severidad, pues como de gravedad, que ahí me parece muy difícil como saber de verdad qué hacerles y entrar a descomprimirlos o hacerles algo más. Y yo creo que es en esos casos como en los que esas Que imágenes tienen como mucho valor. porque son los pacientes que son más a expensas del músculo. Porque cuando son a expensas de la grasa, que los músculos no están engrosados, el pronóstico es mucho mejor y la descompresión y todos los tratamientos son muchísimo más fáciles. Pero esos pacientes que tienen, pues como los músculos tan engrosados, pues el pronóstico es muy, muy malo, pues es peor que el de los otros y no responden también ni a la descompresión, ni a los medicamentos, ni a nada. Y son pacientes que uno les hace de todo en cirugía, que les descomprime el nervio óptico, que les saca grasa, les hace de todo y siguen mal. Y les iba a preguntar, pues, o Clau, preguntarles si allá de pronto usan Triamci. no, tampoco. Ustedes sí. No, pues la hemos usado yo creo que una vez por ahí. No, es que en realidad, pues, ya lo que el esquema y el tratamiento es como muy claro, pues esteroides, inmunomoduladores, ya en casos de severidad de descompresión, pues así como en casos agudos, ¿cierto? Sí. Lo otro es que el tratamiento pues de moda y el tratamiento actual es el trepotumumab, que pues el problema es que es súper costoso y no lo tenemos acá, pero la respuesta es súper buena. Sí, espectacular los estudios como muestran la respuesta. Fue lo que hicimos con este paciente, que fue como medio, ¿se escucha? Sí. Sí. Que fue medio la pelea, que fue exactamente eso. Si uno tiene mucha diplopia y digamos que el compromiso también es muy muscular, aparte de todo hay que hacerle radioterapia, porque no, pues si nosotros supiéramos treponumab, pues envíale el treponumab y nosotros le enviamos a radioterapia. Entonces radioterapia devolvió al paciente y dijo no porque no se ha agotado la primera línea de manejo. Y la primera línea, exacto, no quisieron. Y la primera línea decían ellos y que micofenolato sí es primera línea, pero no en los ultraseveros como este paciente. En los ultraseveros ya de por sí se justifica
la radioterapia, porque es como la que más efecto tiene sobre los músculos. Y la urgencia de este señor era esa. Entonces, pues fue ya ¿Y qué reconversión. pasa con el señor? No sabemos. No, ya pues se supone que... Yo me acuerdo que le conseguimos el tocilizumab, que se lo logré conseguir, el subcutáneo. Eso creo que, Se no lo me acuerdo el nada, sino que es una semanal por 3 meses. Se le iba desmontando el esteroide con endocrino y ya los seguimientos era con la doctora Cristina, pero hasta ahí llegué. O sea, sé que el día que me llegó con el tocilizumab, ya de en adelante, ya sí se me perdió. Ay, perdón, hago un paréntesis. Pues ya pregunté a alguien, a mi co-fellow, que vimos un paciente así y se llama o sea, están clasificados en las últimas guías como fenotipos y el fenotipo se llama fenotipo white eye, como fenotipo ojo blanco, pero que tiene, si quieren también eso lo pueden mirar, se llaman fenotipos en las últimas guías y hablan de ese fenotipo white eye, que son personas que tienen el ojito blanco, como dice la palabra, ¿cierto? Pero que ya tienen un apiñamiento del nervio, signos de neuropatía, y que esos pacientes deben hacer un tratamiento con bolo de esteroides y con desmonte. Tipo white eye. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué más tienen para decir? Lau, ¿qué más tienen para decir? No, que son pacientes pues que requieren mucho acompañamiento, son pacientes de largo plazo de seguimiento, de tener paciencia, de tomarle la visión, de tomar decisiones guiadas por la agudeza visual. No es que le empecé el bolo de esteroides y lo tengo que ver al otro día a ver si la visión sí está mejorando, si no está mejorando, porque si no tengo que tomar decisiones rápidas en las primeras 48 horas, 72 horas, ¿cierto? Porque van a ser definitivamente las secuelas visuales en el paciente lo que definitivamente va a mejorar y va a cambiar con los tratamientos a tiempo. Es eso. Sí, es una enfermedad que los desfigura mucho, que es muy, pues es muy desfigurante y los pone muy mal. Y además uno no puede actuar ya, sino que hay que actuar, pues eso es otra cosa, hay que actuar cuando las pruebas tiroideas estén estables, o sea, es una cosa que requiere tiempo, los que no son urgentes, pues, que requiere tiempo y entonces es como difícil manejar esa parte, pues porque con toda razón, los pacientes no están en un buen estado emocional. El mismo estado de hormonal hace que psicológicamente ellos no sean fáciles de manejar tampoco y son pacientes muy complejos, o sea. Y muchas veces dan muchas vueltas porque no hacen el diagnóstico, porque es que son conjuntivitis, los tratan todos los oftalmólogos de Medellín, por eso es muy bueno que se las aprendan, que se sepan bien la clínica, porque son pacientes que van de oftalmólogo y nadie les hace el diagnóstico. Entonces, pues como para que lo tengamos muy presente, afortunadamente en el Pablo vemos muchos pacientes de estos, para que lo tengamos muy presente. A los R1, que también es pues que eso mismo en el Pablo nos llegan muchos pacientes y que también es súper importante saber que el 70% son bilaterales, pero también hay unos que son unilaterales y uno ahí se pierde un montón. Entonces cuando llega un paciente con una proptosis unilateral, entonces uno empieza a buscar tumores o todo tumor o un cuarto par o cualquier cosa, pero no, pues a veces no se le ocurre que también dentro de esa lista de diferenciales tiene que estar una orbitopatía tiroidea. Entonces, para que también lo tengan en cuenta, porque lo que decía la doctora, pues cuando uno incluso lee ese tema, uno lee que casi la mitad de los pacientes son mal diagnosticados y sobre todo esos casos atípicos que son ese 30% unilateral. Sí, es verdad. Sí, puede ser, sí, exacto, es verdad. Y a los del Pablo, pues los que nos llegan al Pablo ya no hay nada que hacer, o sea, son esos, los que están tan severos, son pacientes que han volteado años y ya tienen orbitopatías que, pues que los descomprimimos, entramos con neurocirugía urgente ya, pero ya no hay nada que hacer. Y son cosas muy... Yo tengo una pregunta al millón para las doctoras que tienen experiencia en eso y es algo que yo siempre me he preguntado es, listo, el paciente se inactivó, se operó, pues y eso tiene pues como un orden lógico para operarse.
Ya lo último que se hace es la pues, oculoplástica, que sería pues como para la retracción. El paciente, ¿usted les ha tocado pacientes que se reactiven? Sí, se puede reactivar. Frecuente. Es una enfermedad para toda la vida. Mira que en el Congreso, y yo también quiero que leamos de eso y me gustaría que leyéramos de eso para la próxima, porque la curva de Randall que nos la enseñaron siempre, que es una enfermedad que dura de 18 a 24 meses, se supone que se estabiliza, pero no, puede no estabilizarse y puede reactivarse la enfermedad en cualquier momento de la vida. Entonces uno les hace una descompresión. Yo incluso tengo una paciente que estaba súper estable, yo la descomprimí y otra vez está con exoptalmos y se le volvió a activar la enfermedad. Entonces sí, se puede volver a activar en cualquier momento de la vida. Y hay pacientes incluso que les han hecho tiroidectomía, que les han hecho yodo, que les han hecho como de todo y siguen con problemas. Y ahí es donde más los endocrinos dicen que no es la tiroides, no sé qué, pero pues sí, son casos muy difíciles. Pero sí se puede reactivar otra vez. Aris, ahí le dejo 2 tareitas para la próxima. Listo. Que la repita que no sea verdad. La reactivación. No, yo no te tres. Yo no te Bueno, sí se puso. Ya, Muy bueno. ella es muy Mira, Ah, mucho molestar. Pero ya no les falta alguna. Sí, se ¡Ay, me no! la que acabé de decir de la reactivación en el tiempo. Sí. Lo de la dosis de los pulsos. Pulsos de neuropatía. Y los fenotipos. Ah, entonces 3, y los fenotipos, tiene 3 tareas. Se le puede poner esas 3 tareas a alguien y usted hace su charla, o si quiere la hace usted. Listo. Pues ya podemos poner alguno de los de 2 para la otra, para dentro de 8 días. ¿Para cuándo? Puede ser, como quiera. Si quiere Dani sabe mucho de eso y ha estudiado mucho de eso. Listo, profe. Pues no me importa, lo que ustedes quieran. Listo. Sí, no hay problema. Bueno, Clau, tú dices que hay ¿cuántos? 6 o 8. 8 fenotipos. Son como 6 fenotipos. Eso está en las últimas. Yo ahorita te busco también que yo tengo. ¿Quién? Daniel, y se lo mando a Daniel. Ahorita se lo mando. Y a mí también me lo puede mandar. Gracias. De una. ¿Quiere? Bueno, señora. Bueno, Bueno, súper. todos. Sí, súper. Además, de verdad que la idea de estos espacios es que sea algo como, Además aprendemos todos. claro, y algo muy puntual para cuando llega el paciente, uno ya estar súper orientado y tener claro qué es lo que hay que hacer, qué preguntar. Está muy chévere. Súper. Bueno, chao. Chao. Bueno, que estén gracias. bien. Chao, gracias. Chao.